Buenas tardes, mi nombre es Rosarido Ramos y voy a exponer cuáles fueron los arquitectos más reconocidos del Renacimiento, quién fue Filippo Brunelleschi y cuáles fueron sus obras arquitectónicas más importantes. ¿Cuáles fueron los arquitectos más reconocidos del Renacimiento? Entre ellos tenemos a Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti, Donato de Angelo Bramante, Miguel Ángel Buonarroti y Andrea Palladio. Filippo Brunelleschi, de 1377 hasta 1445, fue el padre de la arquitectura renacentista florentina, ya que presentó un estilo caracterizado por la pureza de las líneas. León Battista Alberti, 1404 hasta 1472, fue el primer teórico del arte renacentista. Fue también un gran humanista y fue conocedor de los artistas más destacados. Donato de Angelo Bramante, 1443 hasta 1514, es conocido como el artista que introdujo el Renacimiento a Roma. Miguel Ángel Buonarroti, de 1475 hasta 1564, fue arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano renacentista. Fue también un transgresor de las normas e imprimió un gran dinamismo a sus obras, mostrando en sí un espíritu anticlásico. Andrea Palladio, 1508 hasta 1580, fue uno de los grandes arquitectos y teóricos de la arquitectura, ya que mezcló elementos de la arquitectura clásica, también como sus órdenes para crear edificios armoniosos. ¿Quién fue Filippo Brunelleschi? Fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Es conocido en gran parte por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia, ya que sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia también le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarlo a la invención de la perspectiva cónica. También fue contemporáneo de León Battista Alberti, Ghiberti, Donatello y Masaccio. ¿Cuáles fueron las obras arquitectónicas más importantes de Brunelleschi? Contamos principalmente con una obra que cambió su vida, la historia del arte y la ciudad de Florencia, que fue la Catedral de Florencia, ya que Brunelleschi propuso crear la cúpula más grande jamás construida y se caracterizó por su sistema de armado impecable. En la Plaza de la Santísima Anunciata tenemos el considerado primer ejemplo arquitectónico del Renacimiento, que es el Hospital de los Inocentes, ya que este cumplió una importante función social y se convirtió en una construcción para la historia. La Basílica de Santa Croce, en 1429, le encargaron a Brunelleschi la reconstrucción de una de las capillas. Pasando a través del claustro de Santa Croce se encuentra la Capilla Pazzi, la preciosa construcción que realizó este arquitecto. Y también contamos con la Basílica de San Lorenzo, que es una de las iglesias más destacadas de Florencia, ya que en su interior nos reserva una de las más gratas sorpresas y muchísimo arte. Brunelleschi, que fue el creador de este proyecto, aunque no pudo finalizarlo, lo terminó llevando a cabo Michelozzo. En su interior, Brunelleschi creó una gran iglesia, dándole a la vez un aire de privacidad, familiaridad y cercanía. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Jesús Alberto Albornoz y hoy vengo a exponerles acerca de los grandes tratadistas del Renacimiento. Empezamos por quién fue León Battista Alberti. León Battista Alberti fue un arquitecto, teórico del arte y humanista en general italiano del Renacimiento, nacido en 1404 y que fue destacado por sus conocimientos en diversas disciplinas. También fue a estudiar a Roma muchísimo tiempo, donde estudió básicamente el urbanismo y escribió su primera obra, De Scriptio Urbis Romae, que trataba precisamente acerca de eso, acerca de cómo se había organizado la antigua Roma. Luego de eso siguió con sus estudios, además fue secretario personal, por así decirlo, de tres papas en su época, mientras desarrollaba más sus conocimientos sobre las leyes de la perspectiva, las matemáticas y la arquitectura en general. Desarrolló leyes de la perspectiva de la pintura, que fue una obra que básicamente se inspiró a partir de Filippo Brunelleschi y en él terminó de escribir sus normativas acerca de la perspectiva, cosa que ya había iniciado Brunelleschi en su momento. Como arquitecto, trabajó en Florencia y diseñó el Palacio Rucellai y el Templo del Santo Sepulcro, destacando por la precisión geométrica y la combinación de los órdenes clásicos.
También diseñó la fachada de la iglesia de Santa María Novella en Roma y escribió finalmente De Reedificatoria, que es prácticamente su tratado principal acerca de la arquitectura, donde explica el resto de los órdenes, el resto de las normas y el resto de las proporciones a seguir en esta labor. También construyó el templo Malastiano. ¿Cuáles fueron las obras principales de León Battista Alberti? La principal obra de Alberti fue el Palacio Rucellai, construido en Florencia, el cual destaca por una fachada innovadora para la época y divide su fachada en tres pisos con una clara horizontalidad, pero rompe esa sensación con pilastras verticales que utilizan la superposición de órdenes clásicos. Esto crea un juego de luces y de sombras en el palacio, que se convirtió en un modelo para futuras construcciones señoriales y deja una influencia duradera en la arquitectura renacentista. Luego, a petición del mismo Rucellai, Alberti se le encargó la labor de finalizar la fachada de la iglesia de Santa María Novella, en Florencia, que si bien es una iglesia gótica que ya había estado construida, su fachada no había podido ser terminada. Entonces, el principal desafío era integrar los elementos de las épocas anteriores de forma armoniosa o de forma proporcional. Alberti para esto completó la fachada utilizando una ordenación clásica basada en la proporción, ya que el basamento ya estaba construido. Para unificar el conjunto y armonizar los elementos góticos anteriores con los nuevos elementos renacentistas, Alberti utilizó la técnica de la taracea de mármoles de colores, una tradición constructiva toscana principalmente. Esta técnica consiste en combinar mármoles blancos y verdes oscuros, logrando un efecto visual atractivo y coherente. Avanzamos en el Renacimiento, ya pasamos al 400 más o menos. Entonces pasamos a quién fue Donato Bramante y cuáles fueron sus obras arquitectónicas más importantes. Donato Bramante, nacido en 1444, fue un arquitecto y pintor italiano, además de uno de los principales exponentes del Renacimiento italiano. Este también aprendió muchísimo acerca de Brunelleschi y de Alberti, acerca del arte de crear espacios armoniosos y proporcionados, pero también desarrolló personalmente un interés por la perspectiva, lo que le permitió crear efectos singulares de profundidad y espacio en sus obras. Un claro ejemplo de eso es en el templete de San Pietro, el cual utiliza una base circular dentro de un patio rectangular para alzar este módulo y darle una jerarquía principal a este templete de forma muy armoniosa. Eh, Fue diseñada para ser el punto focal de un recinto porticado, acentuando así sus efectos escenográficos y dándole una prioridad, como ya lo mencioné. Bramante dejó una gran influencia en la arquitectura posterior y fue una inspiración para muchos otros arquitectos renacentistas. Otra de sus obras destacadas son los proyectos de la iglesia de Santa María Preso, San Sátiro y la iglesia de Santa María de la Grazie, que es la que podemos ver acá en la imagen con esta fachada más renacentista, muy poco gótica. Sin nada más que agregar, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Clare Pérez, curso la materia de Historia de la Arquitectura 2 y para esta actividad se realizó un cuestionario acerca del Renacimiento. En esta exposición daré mi explicación acerca de los elementos compositivos de los palacios del Renacimiento, quién fue Andrea Palladio y las obras más icónicas del Renacimiento. Elementos compositivos de los palacios del Renacimiento. Los palacios se caracterizaban por tener 3 pisos. Su fachada era de ladrillo o a veces de piedra, con portón de arco de medio punto y amplios ventanales en el segundo piso. En el exterior fueron característicos los aleros salientes o el rafel tallado de madera que protege a un mirador o galería de arquillos. En cambio, en el interior, a través del portón, se entra a un patio interior o luna a cielo abierto con columnas que sostienen una galería en el piso superior. Los elementos compositivos de los palacios renacentistas, estos incluyeron en el que primero se organizaba por un patio central rodeado de galerías abovedadas sostenidas por arcos que se
que descansaban sobre las delgadas columnas clásicas de la planta baja. Estas galerías, más que todo, habían en los niveles como en la planta baja del edificio. La forma del palacio renacentista y su patio eran idealmente cuadradas. Segundo, los palacios estaban divididos en 3 niveles. La planta baja daba lugar a las oficinas. El primer piso, el piano móvil, estaba destinado a las familias y en el segundo a los sirvientes. Sin embargo, las escaleras pues no tuvieron un protagonismo ideal, ya que fue después del periodo barroco. El tercero es la fachada del palacio renacentista, ya que estas son simétricas y se desarrollaban en un mismo plano, sin cuerpo adelantado ni retranqueos, lo cual permitió una clara lectura del volumen del edificio. Su decoración era con almohadillados que simulan sillares de piedra rústica. Esto siguiendo con la tradición medieval, pues las ventanas de los palacios renacentistas estaban divididas a medio por una columna que sostiene los 2 arquillos que conforman el dintel. Por último, los palacios estaban rematados por una cornisa clásica proporcionada a la altura total del edificio. Dicho coronamiento permite ocultar los tejados y de esta forma, pues no alterar la volumetría cúbica. ¿Quién fue Andrea Palladio? Andrea Palladio nació en Padua, Italia, el 30 de noviembre de 1508. Fue un albañil y escultor, y en 1524 se unió a los Fabbrica Muri, y en aquellos tiempos se ganaba la vida produciendo esculturas y monumentos. En 1541, Palladio dio su primera visita a Roma, donde se pudo estudiar de primera mano los edificios existentes de la antigua Roma, así como los ejemplos de la arquitectura de alto renacimiento. Combinó sus estudios prácticos y la aprecio por los escritos del arquitecto romano Vitruvio, junto con las enseñanzas contenidas de las obras del arquitecto Sebastiano Celio, que aunque ya eran nuevas, ya eran muy influyentes. Pues Palladio no fue caracterizado por las mismas ideas que daba, sino que se enfocó más que todo en la construcción de diferentes edificaciones, como lo eran las iglesias, las casas y los puentes. Más adelante se dio a conocer el movimiento paladanismo. Este movimiento se reemplazó al estilo barroco y se precedió al neoclasicismo. La corriente dio origen en Inglaterra y un siglo después la corriente tuvo una gran presencia en el continente americano. Su estilo más que todo fue observar las construcciones sencillas, aunque siempre con la presencia de columnas eran simetrías, ya que fue un factor siempre presente en los diseños de Palladio. Para este caso voy a nombrar las obras icónicas del Renacimiento, ya que mi compañera va a nombrar lo que era quién fue su autor y el año en que se realizaron aquellas obras. En este caso podemos apreciar lo que es la Piedad, la Lamentación sobre la muerte sobre el Cristo muerto, el nacimiento de Jesús, el David, la Catedral de Santa María Flores, la cúpula de la Catedral de Santa María Fiore, la Basílica de San Lorenzo de Florencia, la sacristía vieja de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, la Basílica de San Espíritu, el Hospital de los Inocentes, los medallones del Hospital de los Inocentes, la Capilla de los Pazzi, la cúpula interior de la Capilla de los Pazzi, la fachada principal del Palacio Rossellai, la Basílica de Santa María Novella, el Palacio Rossellai, el patio interior del Palacio Ducal de Urbino, el Templo Malatestiano, la planta de un capitel jónico, el Templo de San Pedro, la planta de la Capilla Pazzi, la Escuela de Atenas, la Primavera o la Alegoría de la Primavera, el Hombre de Vitruvio, la Capilla Capra o Rotonda y por último la Basílica Palladiana. Muchas gracias por su atención.